Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Isidro Cisneros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Aquí listos con nuestra Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano. ¿Y de qué vamos a conversar este viernes, Isidro? Bueno, hoy vamos a conversar sobre los mitos, los ritos y la cultura del nazismo, mi querido Alberto. Y para ello queremos proponer un libro que es muy interesante, que lleva por título El mito nazi, y que fue publicado en la ciudad de Barcelona por la casa editorial Antropos en el año de 2002. Los autores son Philippe Lakoff y Jean-Luc Nancy, ambos filósofos franceses considerados muy influyentes en los últimos lustros y que fueron expertos en la obra de Martin Heidegger, Jacques Derrida, Jacques Lacan y en la escuela del romanticismo alemán. En esta obra, Alberto, los autores analizan al nazismo como un mito político, es decir, no solo como un régimen histórico o como una ideología, sino como una construcción simbólica y estética que articuló un imaginario colectivo. La hipótesis central del libro es que el nacionalsocialismo no se limitó a ser una doctrina política, sino que elaboró una mitología moderna y un relato totalizante en el que se fundieron la política, la cultura, el arte e incluso la biología. Los autores parten de una pregunta fundamental: ¿cómo fue posible que un proyecto político tan brutal y destructivo como lo fue el nazismo lograra movilizar a millones de personas, no solo en Alemania, sino también en toda Europa? Y la respuesta que ofrecen es que el nazismo operó como un mito movilizador, con símbolos, relatos y rituales que dieron forma a una visión del mundo. El nazismo creó una narrativa de redención y destino, donde el pueblo alemán aparecía como una comunidad originaria, racialmente pura y llamada a restaurar su grandeza. Todo esto mientras la política fue convertida en estética mediante desfiles, arquitectura, propaganda y ceremonias. Estos fueron los dispositivos para encarnar el mito. Los autores agregan que el mito nazi no surgió de la nada, sino que más bien se nutrió de la tradición romántica alemana con su búsqueda de un origen absoluto de lo sagrado y de lo comunitario. Además, se apoyó en una concepción estética del poder, donde el líder aparece como una figura ejemplar y el pueblo como una obra de arte. El mito nazi retomó el ideal de una nación orgánica frente a la modernidad liberal e individualista, y en este sentido el nazismo fue tanto un proyecto político como una puesta en escena cultural que pretendía crear un pueblo nuevo a través de símbolos, mitos y ficciones colectivas. Los autores subrayan que el nazismo no fue únicamente un sistema de dominación, sino que también fue una poética, dado que el nazismo concibió la política como creación artística. El pueblo alemán debía ser formado, modelado y representado como una obra. La propaganda y la estética, sobre todo el cine, la arquitectura y la iconografía, las imágenes, relatos o representaciones plásticas, tuvieron un papel central en la fabricación de esa ilusión de comunidad. De aquí que los autores hablen de un mito nazi que no es un mito antiguo, sino un mito moderno, fabricado conscientemente, adaptado a nuestra época y a los medios técnicos que conocimos durante el siglo XX. Esta obra no se limita a estudiar el pasado, sino que lanza una advertencia contemporánea. El nazismo muestra el peligro de toda política que se funda en el mito, en la identidad absoluta y en la homogeneidad. Allí donde se construye un relato totalizante de nación, raza o comunidad, se abre la puerta a la exclusión, a la violencia y al exterminio. Por eso, comprender el nazismo como mito no significa estetizarlo, sino reconocer el mecanismo que lo hizo eficaz, sobre todo para prevenir nuevas formas de nazismos.
Uno de los puntos centrales del mito nazi fue la figura del Führer. Hitler no se presentaba solo como un político, sino como la encarnación del pueblo y del destino nacional. El Führer representaba el mito de la unidad entre el líder y el pueblo, borrando la separación entre gobernantes y gobernados. Su figura fue exaltada en una estética casi religiosa a través de imágenes, relatos, discursos y rituales que lo convertían en el héroe redentor. El líder no era uno más, sino la figura estética y mítica que condensaba la voluntad colectiva. Finalmente, otro núcleo del mito nazi fue la raza aria como principio absoluto, el mito de una pureza originaria y de un destino superior que legitimaba la exclusión y la eliminación de los otros, los judíos, los gitanos, los homosexuales, los discapacitados y los opositores, quienes eran presentados como una amenaza al cuerpo mítico del pueblo. La biología entonces se convirtió en ideología, la ciencia racial era parte del mito que justificaba la violencia. Por ello, entonces, el mito del pueblo puro llevó directamente a la política del genocidio, como actualmente el mito del pueblo elegido también se caracteriza por esta misma política del genocidio. El libro, entonces, Alberto, alerta sobre el peligro de cualquier política que se funde en la unidad mítica, pues allí se anula la pluralidad, se destruye la crítica y se abre el camino al totalitarismo. Los mitos políticos son ficciones totalitarias que sustituyen la realidad con una narrativa ideológica, Alberto. ¿Y cuál es el límite? Porque la movilización que implica un conjunto de personas que deciden caminar o tomar decisiones en un solo sentido, tiene que partir de una sola idea. ¿Cuál sería el límite, la diferencia con el riesgo que tú planteas de un mito como el sino, el motor que mueva una acción política, Isidro? Creo que todas las sociedades tienen sus maneras de ver la realidad, sus concepciones del mundo, la cultura que les permite identificarse como una unidad social, como un nosotros. Pero es muy distinto cuando hablamos de una cultura política democrática que está abierta a la pluralidad, a la tolerancia, al reconocimiento pues de los diferentes puntos de vista y que instrumenta mecanismos como el diálogo para procesar esas diferencias respecto a otras culturas, símbolos y ritos políticos que tienen pretensiones totalitarias, que se reconocen solamente en el nosotros, pero que excluyen con medios violentos a los otros, a los diferentes, que fue lo que ocurrió con el nazismo. Ellos emprendieron una gran lucha que no fue solamente social o económica o política, sino también cultural e incluso científica, con miras a exterminar a otros grupos sociales considerados inferiores. Y es una referencia para estudiar pues los nuevos fascismos que están campeando a lo largo y a lo ancho del planeta, ¿verdad? Vemos la guerra en Gaza y pues quien niegue que ahí ocurre un genocidio pues está absolutamente fuera de este mundo. Y lo mismo ocurre con otras minorías en China, en América Latina, en África. Y entonces, bueno, hay que pensar cuáles son los símbolos, los ritos y los procesos culturales que necesitamos para defender la democracia, porque yo creo que la confrontación política del futuro no va a ser una confrontación solamente electoral o una confrontación de fuerzas, de medios contra fines, sino que va a ser una lucha como Gramsci nos enseñó hace muchos años, pero que hoy retoma la ultraderecha, una lucha simbólica en el ámbito de la cultura. ¿Te acuerdas de la confrontación de las civilizaciones de la que hablaba Huntington? Pues es un poco esta la idea, Alberto. Pues sí, la verdad es que en estos tiempos en los cuales la memoria parece que se quiere hacer perdediza, lo quiero poner de esta manera, y en donde lo antiguo y lo peligroso se presenta como alternativas realmente progresistas con un poco de aderezo, sí existe ese riesgo y es importante tener muy claro cuáles son los puntos clave
de esto, por ejemplo, que nos presentas ahora, los mitos movilizadores que tuvieron tan funestas consecuencias hace algunos años, como es el caso del mito nazi, Isidro Cisneros. Así es, mi querido Alberto, y sin más por el momento, te deseo pues un muy buen fin de semana y también a tu amable audiencia. Pásatela muy bien, Isidro, disfruta el fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta pronto.